Ok, nos encontramos gente en un restaurante italiano, ya estamos aquí en Roma y nos encontramos en un lugar que se llama Los Ossone. Voy a poner el nombre por ahí, pero una de las cosas que tienes que probar cuando llegas a Italia es sin duda la pasta. Pues estos son los padres de lo que es la pasta, de lo que es la pizza, que by the way tiene un excelente precio. Salió en 8 euros y es bastante cantidad. Como puedes ver es bastante abundante, yo diría que esto da hasta para 2 personas. No solo eso, sino que te incluyen obviamente pues el agua de la llave que en Italia se puede tomar y sabe muy rica, y te incluye un pan. Vamos a probarlo. Sabe muy rica y algo que me gusta es que la pasta no está ni muy blandita ni muy dura, está como se le dice al dente, está como se dice en su punto. Así que está súper bien hecha. Cuanto al sabor, yo me la pedí sencilla con salsa y con basil, que ahora no me acuerdo cómo se dice, lo más probable lo pongo aquí. Así que una pasta muy rica. A mí me gustan las pastas sencillas que no tengan muchas cosas. Adicional a eso, me pedí una bebida italiana clásica y mi bebida favorita que se llama el Spritz. Voy a ponerte el nombre por ahí. Esta bebida a mí me gusta mucho. Está hecha con un licor que es de acá de Italia que se llama el Aperol. Y adicional a eso se le añade una rodaja de China. También se le añade agua con soda. Es bien rico, se puede conseguir como una bebida súper tradicional y que la puedes conseguir en cualquier lugar. Es una bebida bien refrescante y bien rica. Lo recomiendo y esa es una de las cosas que tienes que comer aquí cuando vengas a Roma. Pero ahora, ¿qué te parece si seguimos al siguiente plato? Ok gente, estamos aquí para probar comidas tradicionales y compramos 3 comidas que debes probar cuando vengas acá. Una es esta de aquí, que es una bolita que está frita, que tiene arroz y tiene salsa y queso. Y 2 pizzas que sin duda tienes que probar cuando vengas a Italia. Ok gente, aquí tenemos otra de las comidas típicas en Italia. Esto que ustedes ven aquí está hecho a base de arroz, está frito y tiene salsa roja o tomate y queso en el medio. También tenemos aquí al lado una pizza que está hecha de papa. Entonces se puede ver aquí lo que es la papa. Y tenemos una aquí también que es súper clásica. Esta tiene salsa de tomate y tiene queso mozzarella y una hoja de basil, que nunca me acuerdo cómo se dice en español, pero pues eso. Por 5 euros con 50 céntimos te sale una botella de agua que está incluida, una bolita de extras y 2 pizzas. Así que es un combo por 5,50 euros y no está nada mal. Pero ahora vamos a probar primero la bolita de arroz. Por fuera es súper crujiente, bien crunchy. Y por dentro bien suave, que es donde está el arroz con la salsa y el queso. Está súper rico. Supli. Tenéis supli. Ahora vamos a ir con la otra pizza. Sabe muy buena. Lo que me gusta es que tiene salsa por todas partes. Y el queso mozzarella sabe bien rico. Y no tiene mucha sal. Yo soy una persona que come bajo en sal, así que está muy rico. La parte de atrás está crunchy también, está tostada. La recomiendo. Y por último tenemos esta de aquí, que es la de papa. Vamos a ver qué tal una pizza de papa. Es extraño porque tú no te imaginarías que en una pizza hay papa, pero el sabor está muy bueno. Aunque en comparación con las demás, esta es como que más seca. Quizás es porque no lleva mucha salsa, pero el sabor, no me malinterpreten, el sabor está bueno, buenísimo. Mi favorito fue la de salsa roja con mozzarella y el nombre que dijo la muchacha ahorita. Supli. Esto también está muy rico. Yo les voy a poner el nombre del lugar aquí. 5 dólares con 50 céntimos y una botella de agua. Está súper bien. Nos vemos. Ok gente, y acabo de salir de comer esas pizzas con la bolita. Supli. Y súper rico, me encantó el servicio, la muchacha de ahí es súper amable. Así que yo se los recomiendo y de distintos lugares que he probado pizza, ese es el mejor. Además tiene buenos ratings, tiene 4.6 de rating en Google, así que es un buen lugar. Pero ahora, ¿qué les parece si después de comer todo lo que hemos comido, nos vamos a disfrutar de un postrecito?
Puerto Rico. Puerto Rico. Hi everyone. We wait for you here from Puerto Rico, from all over the world. What here in Rome, in two sizes for the best tiramisu in town. Ok, gente, nos encontramos ahora aquí en las calles de Roma, uno de los mejores postres italianos y de mis postres el favorito. Nosotros compramos esto en un lugar que se llama Two Sizes porque tiene dos tamaños, uno es el small y el otro pues es el grande. Este cuesta 2,50 € y el grande pues cuesta 3,50 €. Así que nosotros vamos a probarlo por primera vez a ver si es tan bueno como dice, para contarles a ustedes si vale la pena o no, ya que este lugar tiene premios. Uno de ellos es uno de los mejores lugares en TripAdvisor del 2019. Vamos a ver qué tal está. La consistencia del tiramisú, o como se ve el tiramisú, se ve bien rico. Algo que sí está un poco duro de procesar es el tamaño. Es súper pequeño por 2,50 €, pero si el sabor es lo mejor que has probado en tu vida, pues podría valer la pena. Así que vamos a probarlo por primera vez. El sabor a café es bastante fuerte. Y para los que no saben, este postre tiene sabor a café. Está bueno. Uno de los datos es que el bizcocho parece estar un poco seco, pero el sabor está bien rico. Lo único que el bizcocho que está adentro, no sé si lo pueden ver, está un poco seco. Pero si me preguntas si está bueno, pues sí. Me gusta mucho. Lo único, el precio en comparación con el tamaño pues quizás es un poco más costoso, pero está muy bueno. Yo le doy un 9 de 10. Así que si vienes a Roma, no dudes en comprarte un tiramisú, que sin duda va a acompañar esa comida de tu día. Así que nosotros vamos a seguir descubriendo las calles romanas.